Con un saludo cordial, queremos presentarles la segunda parte de esta entrevista con el abogado y experto en derecho urbano y en planificación y en planeación, doctor Yesid Armando Rosso, quien ha renunciado el pasado 15 de julio a la Secretaría de Planeación del municipio de Pereira luego de 2 años largos en ese cargo. Y lo queremos aprovechar para poder hablar sobre unos temas que son de absoluto interés para todas las personas que vivimos en el territorio pereirano. Por ejemplo, el tema de las invasiones, el tema de qué pasa con el cobro de la plusvalía cuando se realizan obras de infraestructura, obras públicas, cómo va la revisión del POT, en fin, tenemos un catálogo de preguntas, doctor Yesid Armando Rosso, y lo vamos a hacer a continuación, con nuestro agradecimiento por su paciencia para poder explicarles aquí a toda la audiencia estos temas de tanto interés sobre el desarrollo de la ciudad de Pereira. Muchas gracias. No, antes por el contrario, el agradecido soy yo que me da la oportunidad de comunicarme con todos mis conciudadanos. Bien, las invasiones. Hay una gran preocupación en Pereira, una enorme preocupación en Pereira por la forma como han crecido las invasiones. Se creía que había una ley de reforma urbana que se hizo en el gobierno del doctor Ernesto Samper Pizano y pues ley hay, pero no hay autoridad. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que hay que necesariamente también reconocer que todas las ciudades en el país están atravesando momentos muy críticos de invasiones. Hay de todo, pero digamos que falta mucho control físico, aún reconociendo los grandes esfuerzos que ha hecho el equipo de control físico por recuperar predios del municipio, que por también salvaguardar la vida de los ciudadanos. Porque recordemos, cada que llueve, Luis, en estos días que no ha llovido sin clemencia, que es un llamado además que yo hago, sin tregua. Ha sido muy complicado. Yo todos los días me levanto y digo, sigue lloviendo. Y uno, sabiendo cuántas calamidades públicas ha tenido que declarar o decretar el municipio, se da cuenta que tenemos 12.000 familias que están en zonas de riesgo. Y uno piensa en los niños, en esas mujeres que están allá, que sabemos que tienen la necesidad de una vivienda. Entonces aquí hay temas de control, pero también es necesario buscar modelos de financiación que no se hacen solamente de los municipios. Es decir, la vivienda de interés prioritario, que es esa vivienda asequible que necesitamos construir en el municipio, es una vivienda que se debe construir de la mano de políticas nacionales. Recuerden que cuando un gobierno nacional, en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, se iban a construir 1 millón de viviendas, pues aquí se pudieron hacer varios proyectos de vivienda. Porque también el problema es que las personas quieren acceder a su vivienda, pero no les prestan en el banco, no tienen cómo acceder a un crédito para comprarla, y el municipio puede disponer de los lotes. Nosotros habilitamos en la revisión del plan parcial, donde vamos a hacer la clínica de 4º nivel en Cerritos, un lote muy importante en Galicia para construir más de 550 unidades. Estamos pensando que hay unos lotes que se pueden revisar, fue lo que dejamos propuesto, con lo del malecón del río Tun en el sector de Bavaria para construir unos 600 apartamentos más. Es decir, un macroproyecto importantísimo que yo creo que hay que tratar de desarrollar y llevarlo a la agenda pública del gobierno nacional es el Gonzalo Vallejo. Recuerde, zona suroccidental, Cuba, zona de Condina, donde teníamos un presupuesto de 14.000 viviendas y donde se pueden haber desarrollado hasta el momento 4.000, o sea, todavía nos caen 11.000. El tema es, el suelo está, necesitamos generar los mecanismos de financiación para construir esa vivienda. ¿Cuál es el déficit de vivienda que hoy tiene Pereira? Estamos hablando de vivienda de interés prioritario de más o menos 12.000, pero... ¿Todavía? Sí, señor. Y en un ejercicio del total de vivienda, digamos ya con vivienda bis y no bis, estamos hablando de un promedio de 25.000. Pero ahí vuelve y pega otra vez el problema, ese no es un problema. El asunto de las migraciones, ¿cierto? Sí, también, claro. Los migrantes. Pero es una oportunidad, porque No discutamos si eso no, sino que ellos van generando necesidades. Claro, no, pero te quería hacer el comentario de la oportunidad porque ese pereirano que se tuvo que ir al exterior y que está mandando plata para su familia acá, sí, podría ser parte como titular de esos créditos. Pero bueno, los migrantes de salida y los de llegada. Ok, sí. Los venezolanos, también, los cubanos, la gente del Cauca. Aumentan los niveles, claro, y también el desplazamiento con las cifras que dábamos en la primera parte de esta entrevista. Sin embargo, estamos observando un crecimiento poblacional, especialmente en los estratos medios altos y los altos, con viviendas muy sofisticadas.
Dicen que en Pereira ya hay viviendas de 8 o 10 mil millones de pesos. Total, además porque Pereira está ubicada estratégicamente, está en el corazón del corazón. Y ese negocio de las inmobiliarias vendiendo propiedades, apartamentos y fincas campestres o casas campestres a la población de Bogotá y Medellín que están viniendo a Pereira a vivir. Es una cuestión de oferta y demanda. Sí, señor. Es una cuestión de mercado y la posición estratégica que tiene la ciudad. Sin embargo, yo creo que es allí precisamente el reto del ordenamiento territorial. Ahí vamos. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cómo vamos a generar más vías para la ciudad? Pero también cómo vamos a generar más peatonalización, más ciclorrutas, cómo vamos a aumentar el nivel de integración del transporte público que funcione de manera muy eficiente. Todo lo que llaman el mobiliario urbano. Total, además porque con un discurso que es el del plan de ordenamiento territorial y que está muy reciente a nivel internacional, que es el de la ciudad de los 15 minutos, después de la pandemia, o las ciudades famosas, las famosas ciudades compactas, que crecen en altura, tienen que potenciar entonces toda la prestación de servicios. Entonces, cuando tú tienes una ciudad que no se expande, sino que se busca que crezca compacta en altura, entonces tiene que funcionar muy bien todo. Y porque esa logística de la ciudad es precisamente lo que la hace inteligente. Pero eso no se está dando en Pereira, doctor Yesid. No, total. Y es un proceso de migración. Por ejemplo, nosotros tenemos claro que la integración del transporte público es muy importante para la ciudad. Porque si el transporte público, que es el que moviliza más del 56% de la ciudadanía día a día, funciona bien, las personas pueden tener una mejor calidad de vida. Yo recuerdo al doctor Gustavo Orozco Restrepo en el año de 1979 con el plan de ordenamiento, con el plan de desarrollo Mendoza y Olarte. ¿Sí? Y recuerdo una charla con él cuando decía que la tendencia de Pereira era que iba a crecer en altura. Sí. O sea, edificios como los que usted está viendo hoy en día en muy buena parte de Dos Quebradas, y edificios como lo que usted está viendo en la parte de Galicia, donde hay viviendas multifamiliares. Ese era el ideal. Pero el crecimiento de Cerritos tiene preocupada inclusive a muy buena parte de la gente de propios Cerritos. Total, el 90% del suelo de Cerritos, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Planeación, ya estaba planificada a través de planes parciales. Es el 90% del suelo. Más de 25 planes parciales creo que están ejecutando. Y nosotros intervinimos en uno. Pero allí quiero hacer una salvedad que me parece interesante, porque todas estas cosas son el acumulado de muchos años. Nosotros acá llegamos a plantear algo, y es una ciudad en red, que sea capaz de hablar de policentrismo. Entonces los problemas de movilidad no solamente se solucionan generando más vías que se necesitan, o lo que hablábamos de la imperiosa necesidad de tener un sistema público eficiente de movilidad, pero también es el uso del suelo. Si tú generas la posibilidad de tener equipamientos públicos en todas las zonas de la ciudad, si tú puedes encontrar un banco, si puedes encontrar un colegio, si tienes la posibilidad de tener el mismo Estado presente en Cerritos o en el Parque Industrial o en Villa Santana, y esa institucionalidad está distribuida en red por toda la ciudad. Esa es una ciudad de 15 minutos que facilita, entonces un ciudadano no tiene que desplazarse necesariamente. Le voy a poner un ejemplo práctico. El hecho de que hayan traído la Cámara de Comercio o la Notaría Cuba le representa a muchos ciudadanos la posibilidad de tener un servicio estatal sin necesidad de trasladarse al centro. Pero hay otro problema que es paralelo a lo que usted está mencionando, doctor Rosso. ¿Cómo le dan permiso a Sura para que al frente de la iglesia de Fátima atienda público en asuntos de salud? Están contribuyendo a la congestión vial de la ciudad, ¿cierto? Cuando Sura debería, pues una empresa de esa magnitud, tener una oficina o una área para la atención de pacientes en un área un poco más hacia las afueras de la ciudad. Cuando nosotros llegamos ya encontramos el plan de ordenamiento territorial aprobado por 12 años que definió usos del suelo y ficha normativa. Lo que nosotros estábamos también revisando, por lo menos hasta el 15 que estuvimos en un diagnóstico muy fuerte en materia de competitividad, era cuáles son esos usos consolidados que generan altos impactos y conflictos y cuáles son esos otros que se tienen que potenciar también para viabilizar la recuperación económica del municipio, porque son una realidad, llevan muchos años. Entonces tendremos que mirar que no generen ese impacto y que puedan también generar empleo, que pueda llevar una actividad comercial adelante. Hoy la ciudad tiene, por ejemplo, un problema en competitividad. Una persona quiere construir aquí en Pereira, quiere traer una empresa y va a hacer una bodega de más de 500 metros y no tiene dónde. Pero somos el distrito, queremos ser distrito logístico, que es uno de los proyectos estratégicos que nosotros colocamos como estratégicos en el plan de desarrollo.
Claro que tenemos que ser logísticos. Y somos logísticos porque la encuesta nacional logística dice que somos los mejor ubicados. Sí, la posición geoestratégica es ideal. Total, pero no podemos darnos el lujo de ver pasar la plata, permítame decirlo de esa manera, que es la productividad, la competitividad, la riqueza, por las carreteras que pasan por alrededor nuestro. Porque Cartago va a construir una vía que lo conecta por Alcalá para la salida al túnel de la línea. Porque entonces estamos viendo que Pacífico 321, que conecta con todo el puerto de Antioquia y Tesalia, pues nos tiene que generar algo. Entonces, ¿cómo nosotros aprovechamos nuestra posición estratégica para complementar en esa plataforma de competitividad y comercio y servicios, y complementamos con esas grandes visiones, digamos, de desarrollo y de riqueza para el territorio, que se tiene que traducir en empleo, posibilidades, mejores pagos, bueno, que todos tengamos posibilidad de participar en la cadena de valor? Totalmente. Lo quiero traer ahora, doctor Yessi Armando Rosso, a un tema que desde el año de 2000, creo que fue en el 2005, la doctora, la ingeniero Marta Isabel Alzate Hincapié, con la alcaldía de Juan Manuel Arango Vélez, crearon con el Consejo Municipal la plusvalía. Entiendo que usted comenzó a instrumentar por primera vez la posibilidad de que se hicieran recaudos hacia la tesorería del municipio de Pereira por conceptos de plusvalía. Sí, le agradezco mucho la pregunta porque fíjese, Luis, que nosotros, cuando yo tuve la oportunidad de ser concejal 3 periodos y en un periodo de esos voté positivo el proyecto de plusvalía, que es una contribución por generar mayor valor del suelo en acciones que hace el gobierno. O sea, cuando la alcaldía de Pereira hace una obra, una carretera, una doble calzada, por ejemplo. Lleva desarrollo. Eso lleva desarrollo, eso implica una inversión de la administración. Aumenta el valor. Le aumenta el valor a la propiedad. De la persona que está en un área de influencia. Pero eso tiene unas condiciones para poder cobrar la plusvalía. Son 3 hechos. Entonces, por ejemplo, la ley dice claramente, si usted incorpora un predio que siendo rural, por ejemplo, incorpora suelo de expansión, pues va a valer más su predio. De acuerdo. Y esa es una acción del Estado. Entonces, el Estado captura la contribución de plusvalía por acciones que ejerza y que le den mayor valor al predio. Está aprobada, está instrumentalizada. Pero mire, nosotros al 15 de julio nos vamos y yo creo que el municipio cuenta con casi 18.000 millones de pesos de plusvalía. Y eso es una buena noticia también para los pereiranos porque no son impuestos nuevos, ya están capturados. El alcalde, antes de que yo presentara mi renuncia, tuvimos la oportunidad de conversar un poco al respecto y, por ejemplo, allí él tiene toda la intención de orientar recursos para la construcción del malecón, para hacer una nueva estación del Río Tun, del Megabús, acá cerca del Batallón San Mateo, para poder hacer más parques. Los parques de los estudiantes o el mejoramiento o el mantenimiento del Guadalupe Zapata o el del Oso se hicieron con recursos de destinación específica, que es por plusvalía, también están las sesiones obligatorias. O también dejamos ya un proyecto listo para presentar al Consejo para fortalecer algo que aprobamos en el 2008 y que incluso la vida me dio la oportunidad a mí de aprobar cuando era concejal, que era el aprovechamiento económico del espacio público. Y todos estos recursos, que no son nuevos impuestos, sino que por el contrario son gestiones, pues los están llevando a este ejercicio. Pero lo segundo que hicimos, que es muy importante, y por eso le agradecía la pregunta, es que no se habían hecho los avalúos de los planes parciales. Entonces se hacían varios planes parciales y los constructores, tengo que decirlo también, interesados en pagarle al municipio, en pagarle la plusvalía, esos son recursos que entran, que no son nuevos impuestos y que puede contar el municipio con ellos, no tenían avalúos. Entonces contratamos, antes de irme de la Secretaría, ya se adjudicó ese contrato por licitación pública y pluralidad de oferentes para que unos expertos hagan los avalúos, ya los están haciendo y yo tengo la sensación y la esperanza, Luis, que eso le va a representar al municipio. Puede ser, no me atrevo a decir la cifra, pero porque sería muy incierta, pero en 25 planes parciales podríamos estar hablando de 20, 25 mil, 30 mil millones de pesos más lo que está ahí. Entonces eso demuestra que en estos temas es muy importante hablar con hechos y hablar con ese tipo de acciones que lo que le representan es buenas noticias para los pereiranos porque van a tener más plata para hacer más parques y para hacer más vías y para hacer más obras peatonales. De acuerdo, doctor Yessi Armando Rosso. ¿Es posible explicarle un poco a la opinión pública de Pereira cómo quedó la revisión del plan de ordenamiento territorial? ¿Es posible hacerlo en minuto y medio? Voy a tratar de decir sí, rápidamente. Todo el interés en
en temas en que Pereira sea una ciudad verde, que reconozca el riesgo como primer tema. Entonces, estamos en la intención de contratar estudios para riesgo, variabilidad del cambio climático y todo tipo de riesgo, porque estamos cambiando, Luis, y todos los peruanos tenemos que saber, y Colombia tiene que saberlo, y el mundo tiene que saberlo. Estamos frente a efectos de cambio climático, y lo estamos viendo todos los días con los deslizamientos. Ya estamos en eso. Entonces, 1, 2, el sector rural se volvió la prioridad. Planeamos antes desde la ciudad hacia afuera, dejamos montada la estructura para que por primera vez en Pereira, ¿sabes de cuándo no se hacían estudios de suelo rural? Estoy hablando de la ruralidad, del campo, de la producción de alimentos, de la agroindustria. Que es el 95% del territorio de Pereira. Muy alto. Sí. Entonces, desde el 89 no hacíamos estudios de cuál era la vocación del suelo rural. Nosotros los dejamos ya listos. Hay clasificación de suelo agrológico, o sea que las decisiones para el campo ya tienen un instrumento de planificación, y me parece muy importante mencionarlo porque eso le va a representar, con las políticas que estoy viendo del gobierno nacional, una oportunidad al municipio de Pereira. Está preparada para eso. 3, competitividad y desarrollo económico para el empleo. Entonces estamos revisando toda la plataforma. El POT del 2016 no se había profundizado tanto en ver a Pereira en el marco de las relaciones subregionales y regionales, lo que hablamos ahora, su posición estratégica. Todos estos estudios lo tenemos, y tenemos propuestas de decir, allí podemos hacer más áreas industriales, allí logísticas y unos corredores de competitividad. Y dentro de esa competitividad, otro tema que me parece interesante, que lo estamos trabajando con toda la academia, era construir un primer distrito de innovación, ciencia y tecnología para el municipio de Pereira. Porque estamos migrando a la cuarta revolución industrial. De acuerdo. Industrias 4.0, pero tenemos que profundizar esto con las universidades. Competitividad. Y en esa competitividad también todo el comercio. Yo creo que ya me acaba el tiempo. Pero, y el otro tema que le quería mencionar, es que estamos juntando todo. Y es la posibilidad de utilizar el catastro multipropósito, planear con inteligencia, con datos, e imaginarnos una ciudad capaz de responder al plan de obras. Entonces, algo que yo siempre estaba revisando era el plan de obras que se propuso en el 2016 hasta el 2028, si no estoy mal. Estamos hablando de 193 obras. ¿Cuántas somos capaces de hacer? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Y cuáles van a ser los mecanismos de financiación para hacerlas? ¿Cierto? Yo siempre dije cuando era secretario, algo que la administración nunca dijo que iba a hacer. Por ejemplo, la administración siempre dijo, nuestro instrumento de financiación es el catastro multipropósito. Pero yo sigo pensando, Luis, en su momento, con los concejales y compañeros de consejo que eran Juan Pablo Gallo, y estábamos varios en el consejo, nos opusimos al plan de obras de valorización porque las tasas de desempleo estaban muy altas. Pero con el paso del tiempo, Pereira, creo... No podemos satanizar la valorización. No se puede satanizar. Ese es otro tema, doctor, que hay que dedicar. Como instrumento de gestión urbana. 2 o 3 programas. La plusvalía hay que fortalecerla, hay que seguir haciendo. Claro. Usted tiene muchas cosas para contar, doctor Yesid Rosso. El problema es que el tiempo en televisión y aún en estos programas en streaming tenemos que ser a veces concretos y muy rigurosos en ello. Porque la gente también se fatiga a pesar de ser tan importante y tan trascendental lo que usted está diciendo. A lo que yo quiero ir, doctor Yesid Armando Rosso, es que si es posible que usted en 30 segundos me diga, o nos diga a todos, por qué la administración municipal, esta, la anterior, la trasanterior, todas las últimas 6 o 7 administraciones de Pereira nunca han podido hacer una reforma administrativa moderna al municipio de Pereira. Se han ido dando cambios. Yo creo anacrónicos, sí, pero son cambios de agua tibia, sinceramente. A mí me gustó mucho la reforma que en el 2017 hizo el doctor Juan Pablo, porque trajo varias cosas. Una, por ejemplo, crear la Secretaría de Competitividad. Me parece que solamente colocarle ese rótulo ya nos llevaba a imaginarnos, y nos sirvió mucho, Luis, para el tema de la pandemia. O sea, nosotros pudimos a través de la Secretaría trabajar de manera directa con los empresarios. Otra que me gusta mucho y que yo creo que debe ser una de las empresas más fuertes que tenga el municipio, como lo hace Medellín, como lo hacen otras ciudades grandes, Bogotá con el IDU, es la empresa de desarrollo urbano. Pero acabaron con el INFI Pereira, que es un banco de segundo piso. Sí, más como una decisión, digamos, que sacrificó una entidad y puso otra. Fue una decisión política. Puede ser. Yo de alguna manera esa decisión no la compartí del todo, pero pienso que también... No, pero se hizo. Se hizo, ya. Listo. Hay otra que me parece muy interesante que tiene futuro, y es la Secretaría de las TICs. Pero quiero decir algo puntual, y es que yo tengo una visión del desarrollo, que es, respeto obviamente las decisiones también que se han tomado,
y me sujeto también a la autoridad cuando eso implica, porque es el poder popular. Pero fíjese, para mí no solamente se trata de crear nuevas secretarías o de nuevos ministerios o de generar más, eso es un enfoque más burocrático, me parece a mí, Sí. que también está concebido desde la teoría, pero yo creo que hay que apostarle muy fuerte a las políticas públicas. Es decir, usted no siempre necesita colocar una institucionalidad. La institucionalidad son las acciones en las políticas públicas. Lo que ocurre es que cada política pública necesita su propio recurso. O sea, para que una política pública, yo le he insistido mucho al alcalde, la ciudad necesita una política pública de cultura ciudadana. Pero no cabe la menor duda. Es decir, lo que estamos viendo de un problema que hay por allí con una niña influencer, con el megabús, porque unos conductores le dijeron algo a ella, es un tema de respeto, es un tema de interculturalidad, es un tema de comportamiento ciudadano. Pero una política pública de cultura ciudadana requiere unos recursos. Es una discusión amplia que deberíamos profundizarla todas y con mucha conciencia ciudadana. Total. Sin embargo, yo sí quisiera aprovechar estos últimos 2 minutos para que nos cuente, bueno, ¿qué va a pasar con Yesir Rosso en materia política? Porque usted ha sido concejal, ¿cierto? He oído por ahí el rumor de que usted quiere ser candidato a la alcaldía de Pereira. Cuéntenos. Bueno, muchas gracias. No, esa es una decisión que nosotros no hemos tomado como familia, es una decisión de vida, Luis. Creo que a quienes hemos estado en el sector público siempre será honroso poder representar los intereses de la ciudad y hacerlo bien. Pero a mí me parece que siempre hay que desprenderse de egos y de vanidades. Yo pensaría que esa decisión, si en algún momento yo la llegara a tomar, pues primero que todo tendría que ser una decisión más basada en las propuestas, en lo que uno logre presentar como modelo a la ciudad, en ser pertinente y demás. Hoy no la he tomado, ni puedo cerrar tampoco la puerta. Pero le gusta, es una o le llama la atención, ¿lo ha pensado? Puede ser una posibilidad, porque recuerde que en la historia reciente, pues yo también intenté en algún momento como precandidato y demás. Lo que pasa es que hay unas condicionantes que a mí me parece que hay que revisar. Y es mirar la pertinencia también de los modelos de financiación de las campañas. Me parece que las campañas no pueden ser o sea, que hablan de miles de millones de pesos muchas veces. Me parece que tienen que ser campañas conectadas con el ciudadano, que sean capaces de responder a las necesidades. Hoy hay una situación que me parece interesante debatir en los próximos, y quienes ya estén en candidaturas, me parece interesante que lo puedan tener en su agenda pública, y es que esa institucionalidad tradicional hoy está siendo cuestionada y hay una nueva ciudadanía emergente. Pero usted, con el conocimiento que tiene de la ciudad, no necesita plata, ¿o sí? No, además que no lo haría, o sea, no se puede hacer de esa forma, porque entonces necesitamos tener legitimación. Cercanía con la gente. En el gobierno, hombre, ¿cierto? Sí, exacto. Pero no lo he tomado. No, yo estoy dedicado también, paralelamente, nunca he abandonado la academia, entonces estoy muy dedicado. ¿Está dictando clase otra vez? Siempre. Llevo 14 años dictando clases en los posgrados, con muchos estudiantes nos encontramos y aprendiendo de ellos, porque esa es la otra, ¿no? La horizontalidad de que usted ha estado también en la academia. Y lo otro es que muy dedicado también a la empresa privada, en temas de ciudades inteligentes. Entonces, con las Smart Cities estamos tratando de... Sí, pero no me salga de la política. Bueno, lléveme entonces, a la política. En la política, ¿usted sigue como liberal o...? Sí, pues yo, bueno, como funcionario público no puedo hacer campaña política, pero tengo que reconocer que mi corazón, aprecio, ¿cierto? Le hice en mis oraciones mucha fuerza, que también Juan Pablo pudiera lograr, porque fuimos compañeros, que pudiera lograr eso. Me parece que la ciudad lo necesita, respete en todo momento. Nadie puede decir que yo como funcionario público salí a hacer campaña. Pero usted no está en el llavero de los candidatos de Juan Pablo. Todavía no. No, sí. Pero es que yo no soy candidato, entonces yo creo que somos amigos. Desde que está en el llavero de los amigos, está bien. O sea, disputaría con Michael y con Giordanelli. Me parecen excelentes, me parecen muy buenos prospectos, o sea, muy buenos actores políticos. Sí. Y creo que hay de otros partidos. A mí me parece que la ciudad tiene que ser capaz de trascender, a hacer acuerdos que trasciendan los intereses personales. Por ejemplo, cuando usted... Pactos históricos. Sí, pero generacionales, yo lo llamaría generacionales. Sí. Porque yo veo muchos actores valiosísimos de todos los partidos políticos. Y a mí me parece que, aunque tengan distancias ideológicas y orillas diferentes, puede haber ahí un buen pacto generacional para hacer las cosas y sacar adelante a Pereira, porque hay gente muy buena. Entonces, uno que está, si tengo que ser soldado para acompañar
a los demás también no tengo problema, Luis. Lo importante es que saquemos a Pereira. Yo creo que usted tiene razón en todo ello, sin embargo, no se oculta que la ciudad tiene una ausencia de liderazgos muy visible. Estamos muy pobres de liderazgo. Y eso tiene que ser uno capaz de entenderlo. En el sector gremial, en el sector empresarial, o sea, uno se aterra pues con el respeto por las opiniones ajenas, por supuesto, que le demos más importancia al chupe que a la pobreza extrema. Yo se lo digo con sinceridad. Sí, yo lo he escrito. Sí. Sí, es que no vale la pena pues habiendo cosas más importantes. Nos quedan muchos temas en el tintero con el doctor Yesid Armando Rosso, muchos, porque pues tanto en materia administrativa como en materia de planeación de la ciudad y de la región, de tantas cosas que hay por revisar, por contar y por comentar. Pero ya será en otra ocasión. Por ahora quiero, en nombre de UNOA Televisión y de mi programa Enfoques UNOA, expresarle mi más sincero agradecimiento por su generosidad en la palabra. No, usted, Luis, muchísimas gracias. Me da una oportunidad muy valiosa decirle a todos los peregrinos que pues todo el ejercicio se ha hecho con responsabilidad, con tranquilidad, sin afán de protagonismo. Yo no he estado intencionado nunca en tratar de hacer cosas para figurar, sino para servirle a la ciudadanía. Y claro, con todos los errores y lo que usted acaba de decir, me parece muy importante. Es un mensaje que uno tiene que llevar con humildad. Que falta ser más líder, que nos falta movilizarnos, pero yo hago ese llamado. Y es que creo que la ciudadanía y toda la dirigencia nos tenemos que unir, porque esta Pereira que amamos tanto vale mucho. Y es donde nosotros hemos estado y vamos a estar. Le tengo una pregunta para que me la responda en un sí o un no. Señor. Pero será después de este mensaje tan importante del Aeropuerto Internacional Matecaña. Seguimos creciendo. En diciembre se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Matecaña 200.000 pasajeros nacionales. Este ha sido el mayor número en la historia de nuestra ciudad. ¿Un sí o un no? Si Juan Pablo Gallo, el senador Juan Pablo Gallo, le dice a usted: Yesid, quiero que usted haga parte del panel o del grupo de precandidatos a la alcaldía de Pereira, ¿usted dice sí o dice no? Es que yo la verdad... No, ¿sí o no? Porque pues, es que es una decisión, quisiera contestarle sí o no, pero es que yo pienso que es una decisión que se construye y que además me parece, tú vas a serle muy franco. Sí. ¿Sabe usted con quién toma una decisión de esas? Porque para mí representa mucho la familia. Con la almohada, sí. Sí, no, y la familia, es un proyecto de vida y tiene que hacerse con responsabilidad. Yo hoy estoy, como le decía, en unos proyectos, quiero salir adelante con mis proyectos también empresariales y demás. Y lo que sí le digo cámbiame la pregunta más bien, dígame, ¿usted está dispuesto a trabajar como un soldado por la ciudad? Yo le digo, sí, desde donde yo pueda contribuir. No se le sale el político por ninguna parte, lo respira por todos los poros. Muchas gracias a usted, doctor Yesid Armando Rosso, y a la amable audiencia aquí en Enfoques 1A, todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, o en cualquier momento lo pueden ver en las redes sociales, en nuestras redes sociales de Noticias 1A, Facebook o YouTube. Hasta una próxima ocasión.